una de las regiones más ricas de Italia y aunque la mayoría de las visitas se las lleva a su capital, hay muchas cosas para ver en sus alrededores. Acompáñenme a conocer este bello lugar. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viajes desde Piamonte. Oiga, mis chavos, vamos a comer un café aquí mismo en la Piazza San Carlo que se llama Café Torino. Los precios están bastante caros, pero nada, tenemos vista a la plaza que está preciosa y me pedí un tramezzino, que es algo muy tradicional en general en Italia, pero que lo inventaron acá en Turín. Y nada, es un pan blanco relleno y también un juguito de naranja que se ve muy bueno. ¿Qué es eso, Caro? Azúcar, buen café, una media luna de chocolate, un tramezzino y jugo de naranja. Bueno, buen provecho. Gracias, igualmente. Oiga, mis chavos, vamos a ir a visitar el Palacio de Venaria, que es el palacio más grande de acá de Turín y también uno de los más grandes de Europa. Y para llegar allá vamos a tomar el bus 11 que pasa justo al frente de la catedral de acá de Turín, aunque existe uno que se llama Venaria Express. Llega mucho más rápido, hace mucho menos paradas, pero pasa cada 2 horas. Así que ya ese lo perdimos. Vamos por el otro, que es el que tarda más. Miren, mis chamos, ya llegamos a Venaria Reale, que es un pueblo muy cerca de Turín y tiene la curiosidad de que este pueblo surgió gracias a la Regia de Venaria, que fue el palacio que se construyó en esta zona, que antes era una coto de caza, era solamente campo para salir a cazar los reyes, y todos estos edificios que ven acá fueron construidos precisamente para alojar a la corte y los artesanos que venían a trabajar en el palacio. El pueblo está bellísimo, pero vamos a ver qué tal está el palacio. Oigan, mis chamos, el pueblo está muy lindo, aunque es una sola calle. Y la plaza principal se llama Piazza de la Santissima Annunziata y tiene como curiosidad que tiene una forma así como ovalada. Además tiene una iglesia preciosa, el interior está todo decorado, es un estilo barroco, un poquito recatado, no tan intenso como el de Turín, pero la verdad vale mucho la pena ya que están aquí, se toman 5 minutitos para ver algo nuevo. Bueno, mis chamos, les cuento que la Regia de Venaria fue mandada a construir por Carlo Emanuele II en el siglo XVII y fue el palacio más grande que tuvieron los Saboyas por acá, por el Piamonte. Y la visita se inicia en un espectacular salón donde están expuestos cuadros que representan a los miembros de la dinastía Saboya. Miren, mis chamos, este es un modelo de cómo era Turín en 1790 y pueden ver que ya para esas fechas la ciudad era muy organizadita, estaba todo dividido en manzanas cuadraditas y por ahí pueden ver algunos de los edificios más importantes de la ciudad. El Palacio de Venaria forma parte del Patrimonio de la Humanidad desde el año 1997, junto con otros palacios pertenecientes a las residencias de la Casa Real de Saboya. Fue proyectado y construido en pocos años, entre 1658 y 1679, encargado por el duque Carlos Manuel II, que quería hacer de él la base para las partidas de caza en la zona. Aunque el palacio sufrió el abandono durante años, se han recuperado los magníficos decorados de muchos de sus salones, al igual que invaluables obras de arte.
Oigan, mis chamos, me encuentro en el principal salón de acá de la Regia de Venaria, que es la Galería Grande. Un precioso salón que tiene nada más y nada menos que 15 metros de alto, 73 metros de largo y 11 metros de ancho. Es la sala más importante y espectacular de Castilla. Estaba pensada para ser usada para recepciones y nada, está increíble. Y aunque las decoraciones son todas blancas, le da como un aspecto así como un poco angelical a la cosa. La colección también incluye preciosas esculturas e increíbles joyas pertenecientes a la familia Saboya. Durante la visita se pasa por la capilla de San Humberto, que es creo que al final del recorrido, y esta capilla fue construida en el año 1716 en estilo barroco y la verdad está muy bonita. Miren, mis chamos, ahorita estamos en los jardines de la Regia de Venaria y la verdad es que están preciosos. Vamos a ver si encontramos la fuente de Hércules, que según la restauraron en el 2015 y dicen que está preciosa también. Y nada, por aquí terminamos la visita a este castillo. Bueno, mis chamos, el gelato del día nos los comemos acá en Venaria Reale, en una gelatería que tiene buenas calificaciones, que se llama Cuore Blu. Es esta maravilla de helado y la verdad que está muy bueno. Bueno, mis chamos, para despedir este día vamos a subir al sitio que tiene las mejores vistas de acá de Turín, que es el Monte de los Capuchinos. Y nada, hay una subidita, vamos a ver qué tan fuerte está, porque sea un poco alta la cosa, pero bueno, según son 10 minutos nada más. Bueno, mis chamos, y llegamos a la cima del Monte de los Capuchinos, que está justo al frente del centro histórico de acá de Torino, pero miren las vistas que tiene esto. Al atardecer está precioso porque justo el sol se oculta de este lado y nada, está increíble. En la cima del monte se encuentra la iglesia de Santa María del Monte de los Capuchinos, una preciosa iglesia de estilo barroco piamontés que fue terminada en el siglo XVII. La leyenda cuenta que al entrar los invasores franceses en 1640, presenciaron cómo llamas salían del sagrario y decidieron no destruir el lugar. Justo fuera de ella, un pequeño mirador permite disfrutar de increíbles vistas de Turín. Solamente saluda, Carolina. Hola, ¿cómo están? Oiga, vamos a tomar el aperitivo en un sitio que se llama Just, está justo aquí en la Piazza Vittorio Veneto. Y nada, esto es algo muy tradicional acá en Italia, es como cuando te vas de tapas a España, te sirven una bebida y eso viene con algunas cosas con las que prácticamente puedes hacer una cena. Y nada, vamos a ver qué tal está porque nunca he tomado el aperitivo acá en Italia. Vamos a ir a conocer un sitio muy bonito cerca de acá de Turín, que si están varios días acá pueden ir a visitar y que he leído que está muy bonito, así que vamos a ver si es verdad. Vamos a conocer la Sacra di San Michele. Oigan, mis chamos, antes de llegar a la estación de trenes paramos a desayunar en un sitio que se llama Sicat, que se ve hermoso. Y nada, vamos a comernos aquí una cosita y luego sí nos vamos rapidito a coger el tren para la aventura del día de hoy.
Bueno, mis chamos, les cuento cómo van a llegar hasta la Sacra de San Michele. Tienen que tomar un tren en la estación de Portanova de acá de Turín y eso los va a llevar hasta Avigliana. En Avigliana van a tomar el autobús que se los venden junto con el mismo ticket que los lleva hasta la Sacra de San Michele y tendrán que caminar un pedacito que vamos a ver si es muy pesado. Y nada, los tickets cuestan muy baratos, cuestan 6 euros nada más y si los compran online ya les incluye las dos cosas. Bueno, mis chamos, ya estamos en Avigliana. Hola. Y nada, de aquí tomaremos el autobusito que es en el que vamos, que nos lleva hasta la Sacra de San Michele. El autobús está bastante cómodo, y tiene aire acondicionado que va muy bien con este verano tan fuerte que está haciendo acá. Miren, mis chamos, por aquí inicia el camino a la Sacra de San Michele. La Sacra de San Michele es el monumento más característico de acá del Piamonte y fue construida entre los años 983 y 987 para servir de lugar a los padres rosminianos que se encontraban en esta zona. Antes había un castillo militar, sin embargo dejó de ser utilizado y pasó a manos de los benedictinos. Una curiosidad es que la Sacra de San Michele se encuentra en el medio de 3 caminos importantísimos de peregrinación, como lo son el Camino de San Miguel, el Camino de Santiago y la Vía Franquillana que une Canterbury con Roma. La Sacra de San Michele se encuentra en la mitad del Camino de San Miguel que une el Monte San Michel en Francia con el Monte San Angelo al sur de Italia. Están prácticamente a 1000 kilómetros de distancia cada uno, así que es importantísimo. Además que si siguen en línea recta desde San Miguel van a llegar también al Monte San Miguel en Cornualles y si siguen hacia el sur van a llegar a Jerusalén. Miren, mis chamos, ya llegamos a la entrada del Monte San Michele y miren la vista que hay aquí. Todavía nos falta subir todo el monte, así que está bien bueno esto. Oigan, mi chamo, este monasterio es de estilo románico y tiene como curiosidad que está todo dispuesto alrededor de una sola escalera que se llama la Escalera de los Muertos, porque en ella enterraban a todos los monjes de acá del monasterio. Oigan, mis chamos, el interior de la iglesia también está hecho en estilo románico y está lleno de murales que datan del siglo XVI, que está increíble. Además que se conservan varias pinturas muy bonitas. Lo único malo es que si les toca estar cuando está un grupo, bueno, hay bastante ruido porque hablan por micrófono y empiezan a dar las explicaciones así. Pero aparte de eso, la verdad está muy bonito el sitio. El precioso monasterio de la Sacra de San Michele vivió un florecimiento entre los siglos XI y XII, gracias a los peregrinos que hacían parada en ella en medio de sus rutas. Es uno de los monasterios románicos mejor conservados de Europa y resguarda preciosas reliquias. Oigan, mis chamos, y un dato curioso de la Sacra de San Michele es que sirvió de inspiración para el libro El nombre de la rosa de Umberto Eco. Aunque debo decirles que la película no se grabó aquí, sino que se grabó en Alemania. Miren, mi chamo, en este mapa se explica un poquito lo que les comenté antes. Por aquí vemos el Monte Sant'Angelo
y la Sacra de San Michele, que es donde estamos, que está a media distancia entre el Monte Sant'Angelo y el Monte San Michele. Y si seguimos por acá, llegamos a Jerusalén. Si seguimos por acá, llegamos al Monte San Miguel de Cornualles y al Skelling Michel de Kerry en Irlanda. Las vistas desde los balcones del monasterio son increíbles, sobre todo las que combinan ruinas con la inmensidad de los paisajes prealpinos. Oigan, mis chavos, vamos a comer justo debajo de la Sacra de San Michele, que se llama el restaurante de la Sacra. Los precios, la verdad, se ven muy bien y las recomendaciones y los comentarios en Google Maps no están tan mal, así que nada, me voy a pedir algo muy típico de acá del Piamonte, que son los agnolotti, que es un tipo de pasta, y me lo van a hacer a la piamontesa. Así que nada, vamos a probar a ver qué tal está esto. Oigan, mis chamos, me compré un gelato en Avigliano, una gelatería que se llama El Gelaté, y la verdad es que está muy bueno. Y ahora sí, mis chamos, la última visita va a ser al Palacio Carignano, que es el Museo del Risorgimento Italiano. Y este palacio es súper importante para la historia de Italia y tiene unas habitaciones muy bonitas que les voy a estar mostrando. El Museo Nacional del Risorgimento Italiano es el museo más grande dedicado a la historia de Italia en la ciudad de Turín. Está instalado en el precioso Palacio Carignano, un palacio barroco que data del siglo XVII. Su interior está lleno de impresionantes decoraciones que incluyen no solo techos con hermosos frescos, sino paredes recubiertas de espejos, estucos y esculturas de bronce. Entre los años 1848 y 1861, el palacio fue utilizado como sede del primer Parlamento italiano, cuyos salones se pueden conocer en la visita guiada, aunque durante mi visita estaban cerrados al público. Por cierto, la visita es una visita guiada, tienen que llegar antes de la hora y nada, va incluido en la Torino Card también. Ok, mis chamos, esta es otra opción de alojamiento acá en Turín. El hotel se llama Hotel Montevecchio. Está cerca de la estación de tren y la verdad que está muy bien, El precio está muy bueno. Y nada, han sido bien amables en la recepción, todo bien. Por acá tenemos el baño, que está muy bien, Por el precio, me gusta bastante, Oigan, mis chamos, vinimos a cenar a una pizzería que se llama La Antigua Pizzería de Michele. Está bien ubicado, está cerca de la estación de trenes y tiene buenos precios, los precios están bastante accesibles. Y nada, nos pedimos 2 pizzas y lo vamos a compartir. Una de trufas, porque las trufas son un producto muy famoso acá en el Piamonte, especialmente las trufas de Alba. Y nos pedimos una bufalina también. Además me invitaron a comer una fritatina, que es algo que me dicen que es muy típico de Nápoles, pero que dicen que está muy rico. Oigan, mis chamos, llegó la pizza de trufa. Esto está increíble, gigante, se sale del plato. Y nada, mira esto. Buen provecho. Buenísimo, bueno. Y con estas espectaculares vistas quiero despedir este vídeo del Piamonte, una región que me ha encantado. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.